Muy bien, hermanos. El mensaje de hoy es un mensaje de doctrina que considero muy importante, hermanos. Sabemos que hay muchas denominaciones de iglesias. Hay algo que debemos tener en cuenta. Todo el que recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador es mi hermano en Cristo. No importa la denominación donde él se encuentre, pero la doctrina, hermanos, sí es muy, muy importante. Vamos a hablar el día de hoy de esta doctrina de predestinación. ¿Qué dice la Biblia de la predestinación? La predestinación, hermanos, se puede malentender en su contexto de la palabra predestinación, que en efecto aparece en las Escrituras. Pero debo entender y tener mucho cuidado a qué se refiere eso. Yo recuerdo en un discipulado que una hermana llega y me pregunta, ¿usted cree en la predestinación? Bueno, la palabra predestinación está en la Biblia, pero ¿qué crees de eso? Porque yo sé dónde iba. Entonces vamos a hablar un poquito de esto con la Biblia, hermanos. ¿Ok? Es muy importante. Por favor, todo lo vamos a hacer con las Escrituras. Y espero que salga usted edificado con este tema. Pues vamos a orar y comenzamos. Padre, Señor poderoso, Rey de Reyes, te doy las gracias, Padre, por otro día que nos regalas con la vida, Señor. Porque, Padre, dependemos de ti en todo momento, Señor. Por tu gracia nos podemos poner de pie, hacer nuestras actividades, Señor. Tú tienes control de todo en nuestras vidas, Padre. Señor, quiero pedirte que me guíes en este día, Padre. En todo lo que he estudiado, Señor, que he preparado, que me ayudes, que me des las palabras, Señor, para explicar las cosas de una forma correcta, Señor, sin salirme de tu sagrada escritura. Por favor, guíame, Señor, y que sea de mucha bendición este mensaje de edificación, Padre, para, pues Señor, nuestro discernimiento de tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, como lo hemos comentado, hermanos, esta predestinación, pues viene de las doctrinas calvinistas que conocemos en la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana viene de los tiempos de la Reforma. De hecho, se cree que Juan Calvino es el que comienza con esta doctrina, con esta línea, ¿verdad?, de cristianismo dentro de esta denominación que ya conocemos, la presbiteriana. Yo tengo hermanos en Cristo que la verdad son hombres de Dios y están ahí, son mis hermanos en Cristo, ¿ok? Pero el calvinismo es la enseñanza de Juan Calvino, que fue fundador de esta línea y presenta al mundo, hermanos, pues un evangelio aparte del evangelio bíblico de la palabra. Ahora, yo le quiero poner en un contexto sin perder de vista esto. Esta enseñanza de malentendida predestinación del calvinismo realmente viene de tiempo atrás de Juan Calvino. No fue algo propio de él. Esta doctrina se introdujo por el teólogo católico Agustín de Hipona en el siglo IV. Agustín enseñó que Cristo no murió por todas las personas, sino por unos cuantos escogidos. Y enseñó que la mayoría fueron creados para el infierno. Agustín incluso se le fue otorgada una canonización en la Iglesia Católica Romana por el Papa Bonifacio VIII, que fue considerado él como el padre de la Iglesia Latina. Incluso tiene su día de celebración. Pero este hombre, Agustín de Hipona, él pertenecía a una secta maniquea con un profeta llamado Maní. Le estoy poniendo en contexto de dónde viene esta doctrina, que integró el cristianismo con el zoroastrismo, con budismo, una mezcla de creencias, y él se integra a esta secta desde joven, cuando él tenía 19 años, y es el que traía estas enseñanzas de la malentendida predestinación. Ahora pasan más de 1000 años, venimos al tiempo de la Reforma Protestante, que ya la conocemos, con hombres de Dios, Lutero, con Juan Calvino, en este movimiento, y se retoma esta parte de que Dios escoge a quien salva. Y podemos entenderlo que Lutero con Calvino pues estaban en contra de la iglesia romana porque estaban vendiendo la salvación. Entonces tomaron estas doctrinas como una enseñanza
y las empezaron a aplicar. Es por eso que esta doctrina se le conoce como calvinismo. Pero debo yo entender realmente qué dice la Biblia de la predestinación. Y después llegaron otras enseñanzas, los arminianos, que de ahí ya empezó otro tema de doctrina, que puedes perder tu salvación si no estás caminando con el Señor. Pero mire, hasta más o menos el año 2005 se potencializa otra vez esta doctrina de que Dios elige a quien salva y a quien no. Y le comento esto porque cuando uno revisa las redes sociales, aparece muchísimo de los reformados. Están con todo en las redes sociales. Entonces es muy común escuchar a estos hombres porque usted está en Facebook y le aparecen constantemente. Yo debo conocer la palabra de Dios para tomarlo lo bueno y desechar lo que no es realmente bíblico. Pero eso está con todo hoy en las redes sociales. ¿Qué enseñan ellos? Que desde antes de la fundación del mundo, Dios ha elegido a quién va a salvar y a quién no va a salvar. Es una elección que se hace de forma incondicional. Es decir, sin tomar en cuenta la responsabilidad moral de cada persona, sin tomar en cuenta el arrepentimiento genuino que tiene una persona cuando sabe que es pecador y cuando busca a Dios con todo su corazón y lo recibe. No importa eso. Ellos dicen, Dios eligió a quién salvar y a quién no. Bueno, tengo un problema con todas las escrituras si yo estoy creyendo eso. Vamos a Génesis 3:22. Espero que me siga, hermano, en este mensaje de hoy, porque vamos a ver cosas muy importantes. Génesis 3:22. En el contexto, sabemos lo que acaba de suceder. Adán desobedece a Dios, come del fruto que le dijo no comiera, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo a Adán, incluso antes de que estuviera Eva con él, no comas de ese fruto, porque el día que comas ciertamente morirás. Vas a morir espiritualmente. Y ya conocemos la historia, lo que sucedió. Dios dicta una sentencia sobre la serpiente, sobre Satanás, con el Evangelio en 3:16, y luego va con la mujer y con el hombre. Pero mire lo que dice Dios aquí. ¿Ya está usted ahí? Y dijo Jehová Dios, y dijo Dios, en plural, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Hermanos, el hombre en el momento en que comete el pecado se da cuenta que está desnudo. Antes no. Nosotros tenemos la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Oye, eso está mal. Adán se le conoce como la inocencia, está unido con Dios y no entiende eso. Pero después del pecado se vuelve un agente moral. Y eso tenemos todos los seres humanos. Somos agentes morales. Y mire también la misericordia de Dios, que no coma del árbol, que no tome del árbol y viva para siempre. La misericordia de Dios en ese momento es, no tomes de ese árbol, porque vas a vivir para siempre en tu condición de pecado. El amor de Dios inmediatamente está ahí, ¿verdad? Entonces, el calvinismo dice que el hombre no puede entender por su propia voluntad escoger la salvación. Según el calvinismo cree esto. Porque Dios ya hizo una decisión desde antes de la fundación del mundo. Ellos enseñan que Adán y Eva, pues ya sabía Dios que iban a hacer eso. Que bueno, claro que sí lo sabía. Pero entonces ellos dicen, bueno, pues Dios ya decretó, les puso un castigo, los expulsa del Edén y les quitó el libre albedrío. Es decir, ya no tienen la capacidad. El hombre ya entró en una depravación total que no puede acercarse a Dios, si no es porque Dios lo pone ahí. Hermanos, eso es erróneo en todas las escrituras. No puedo tomar yo algunas citas bíblicas para decir eso. No es posible. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad humana? Por supuesto que somos agentes morales, sabemos lo que es bueno, lo que es malo, tenemos una conciencia y es la voluntad de cada persona buscar a Dios. Pero Dios ama a todos. Mire, vamos a Josué 24:15. Josué 24:15. Vamos a ver algo
como hermanos, todos tenemos esa capacidad de escoger y el libre albedrío. Dios no puede forzar a nadie a creer en Él, a poner su confianza en Él. Ese es un acto voluntario de cada ser humano. Dice aquí en el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Es un acto voluntario. Es una decisión que él toma. Dios sabe, hermanos, y por supuesto que Dios no está limitado en cuanto a su conocimiento. Él habla del futuro como si fuera historia, pero Dios está presente en todo momento. La predestinación malentendida deja a un lado la presencia de Dios y ya está definido. Mira, no puedes hacer nada. Si Dios no te escogió para salvarte, no hay manera. Eso es un problema grande, ¿verdad? Entonces pone a Dios en una situación de falta de misericordia, hermanos. Hay una gran diferencia entre la presencia de Dios y la mala enseñanza que Dios haya predeterminado y prefijado el destino final de cada individuo que jamás haya nacido o que van a nacer en el futuro. Por supuesto que Dios sabe todo. Y vamos a ver ahorita un poco más de eso. Dios sabe todo. Dios sabe quién va a escoger la salvación y quién no la va a escoger. Eso sí lo sabe. Es omnisciente. Y Dios sabe de qué forma vas a llegar a Él. Y por amor lo va a hacer. Hay personas que han llegado a los pies de Cristo con dolor, con sufrimiento. Y hermanos, Dios lo puede hacer por amor, para darte la vida eterna. Eso sí lo sabe Dios. Es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Pero la voluntad del hombre es individual, el libre albedrío. Ahora vamos a ver esos textos favoritos de los reformados que tienen esta doctrina calvinista. Vamos a Romanos 8, 29, 30. Romanos 8, 29, 30. Me dice amén cuando esté ahí. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta palabra llamado es invitado. No es porque Dios lo eligió así, porque yo quiero tomar a este, no. Ese llamado es una invitación para estar en un lugar mejor, con Dios. ¿Ok? Ahora, tenemos claro que toda nuestra vida tiene un propósito. Todas las cosas que nos suceden en la vida, dice aquí, todo nos ayuda bien. No comprendemos muchas veces cosas que nos suceden en nuestra vida. Dios sí. Y está dentro de su voluntad. Si yo me enfermo de una enfermedad que me puede costar la vida, ¿Dios lo permitió? Sí, pues sí. ¿Estamos de acuerdo? O lo provoca, ¿verdad? También. Dios está en control, pero dice que todo nos ayuda a bien. Dice el 29, porque a los que antes, mire esa palabra, conoció. Hay un conocimiento de Dios desde antes de que yo naciera. Dios ya sabe quién es Alejandro, qué pensamientos va a tener, cuándo va a nacer, si se va a casar, cuántos hijos va a tener y cuándo muere. Dios sabe todo de mí, desde antes de la fundación del mundo. Cuesta trabajo entender la omnisciencia de Dios, pero Él sabe de cada persona y su corazón. Entonces dice, porque a los que antes conoció, entonces también los predestinó. ¿Para qué, hermanos? Vamos a entender ahorita esto de predestinar. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, cuando Él termina la obra en nosotros. Predestinó es la palabra priorizo, significa predeterminado. Pero ahorita vamos a entender más el contexto de la palabra predestinación. Entonces, como lo hemos comentado, Dios en su soberanía
¿Nos conoce al 100%? Claro que sí. ¿Desde antes de la fundación del mundo? Claro que sí. Mire, vamos a ver esto para comprenderlo un poco más. Vamos a Jeremías en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 5. Jeremías. Sabemos quién fue el profeta Jeremías, que Dios usó para hablarle a su pueblo, que lo rechazaron, y después escribe Lamentaciones. Es más, creo que no hay una evidencia que Jeremías haya ganado a alguien para el Señor. Se le conoce como el profeta llorón, ¿no? A Jeremías. Pero mire lo que le dice Dios aquí a Jeremías. ¿Ya está usted ahí? Antes que te formase en el vientre, mire lo que le dice Dios a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Yo sabía, Jeremías, tu corazón. En su libre albedrío, yo sé, Jeremías, quién eres desde antes de que tú estuvieras en el vientre. Y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. También en el libro de Gálatas, Pablo hace un comentario igual, porque el Señor me apartó desde antes de la fundación del mundo para ser un apóstol a los gentiles. Pero se mató a cristianos. Sí, así es. ¿Ya lo sabía el Señor? Sí, pero te conocí. ¿Y quién fue Pablo? Cuando se convierte a Cristo, ¿quién fue Pablo, hermanos? Un hombre entregado a Dios, sufrido en todo, que le costó todo, ¿verdad? Hermanos, Dios sabe cómo atrae a cada persona. Dios sabe todos los escenarios que tiene un ser humano para que Dios entienda si esa persona quiere la salvación o no. Y va a hacer todo lo que el Señor puede hacer para que esa persona se salve. Eso es una realidad. Pero no hay que entender eso con que Dios agarra y dice, este sí, este no. Bueno, este sí, este lo voy a crear para que se vaya directamente al infierno. La predestinación calvinista, hermanos, pues se va contra la base de la salvación, que es la fe. Es entender que somos pecadores y buscamos a Dios. Está en contra de la doctrina elemental bíblica que tiene que ver con cada persona. Tuerce totalmente eso y es algo peligroso. Somos salvos por la sangre de Cristo y sin la expiación hecha de Cristo en la cruz, nadie puede ser salvo. La salvación depende de Cristo. No es un dedazo de Dios para elegir de una forma caprichosa a las personas. No es una decisión arbitraria de Dios, porque entonces, hermanos, no sería un Dios amoroso. Imagínese Judas, cuando lo va a condenar, el Señor le dice, pero si estaba escrito, ¿por qué me condenas? Alguien tenía que hacerlo. Buena pregunta, ¿no? Pues si está escrito. ¿Sabe qué le va a decir el Señor? Sí, está escrito porque yo sabía, Judas, lo que ibas a hacer. Está escrito porque yo sé todo, pero fue una decisión tuya, personal, porque el Señor sabe todo. ¿Estamos de acuerdo? Imagínese entonces muchos antes de nacer que Dios haya decidido eso, quiénes son salvos y quién no. Hermanos, entonces están pensando que hay un grupo especial elegido, un grupito escogido. Ahora, algo importante con esta doctrina. Ellos creen que nosotros, el Señor nos escogió. Y ya, no hay nada que yo haya podido hacer. La pregunta que yo le hago a alguien así, ¿y por qué te escogió a ti? No, no, ahí dice que nos escogió, pero ¿por qué te escogió a ti? ¿Qué hiciste tú para que te escoja a ti y no a otros? Dime qué. Dime bíblicamente qué hiciste tú para que te escogiera. Porque Dios, hermanos, tiene 66 libros en las Escrituras y toda la Biblia me dice que yo necesito reconciliarme con Dios. Con libros, con el Pentateuco, con libros históricos, con libros poéticos, con profetas, con cartas. En todo el libro me dice Dios, necesitas reconciliarte conmigo. Entonces quiero que me digas, ¿qué hiciste? Es una pregunta que yo le hago a un testigo de Jehová. No, es que solamente 144,000 van al cielo. ¿Y qué tienen esos 144,000 que no tienes tú? Ah, es que se saben una canción que nadie más se sabe. Porque es que en Apocalipsis 14:3 habla de una canción, un canto nuevo que nadie sabía.
Entonces ya de ahí agarraron esa doctrina a que solamente 144,000 van al cielo. ¿Pero cómo? Y dime, ¿conoces a uno? No. ¿No conoces a alguien? No, se sabe de un hombre que es ungido. Y él entonces sí llega y come del... Ah, solamente él. Sí, hemos conocido a uno. Pues pregúntale quién le dijo que él es ungido. ¿O qué hizo? ¿O qué? Llegó una voz y le dijo, oye, a ti te elegí. Hermano, eso es secta. Eso es secta. Entonces se concluye que esta doctrina, hermanos, pues entonces la muerte de Cristo en la cruz es un simple drama. Ya todo está determinado. Este sí, este no. Y la muerte de cruz, la sangre que derramó Jesucristo para todo aquel que cree. Porque Dios ama a todos. ¿No? Ya Dios decidió. Otro punto importante. La predestinación calvinista entonces significa que Dios hace acepción de personas. No lo podía yo entender de otra forma. Si Dios decide salvar a uno y a otro no, entonces Dios hace acepción de personas. Eso me estás enseñando. Vamos a ver Hechos 10, 34 y 35. ¿Los tengo conmigo? Bueno, gloria a Dios. Hechos 10, 34, 35. En el contexto, Pedro recibe a Cornelio, un gentil. Un gentil que Pedro se da cuenta que habla en lenguas por señal para judíos, que habla un idioma. Entonces Pedro entiende que todos pueden ser salvos y no solamente los judíos. Dice aquí en el 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mire, Dios le mostró a Pedro, yo no tengo favoritos. Esta palabra acepción es una palabra que exhibe una parcialidad, un favoritismo. Eso es acepción, ¿ok? Y Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa? Dios no tiene favoritos. Dios ama a todos por igual. Y ha puesto el plan para salvarnos, que es por medio de Jesucristo. Imparcial. Dios quiere amar, Dios nos ama a todos. Vamos a ver otro ejemplo aquí con Pablo también en Romanos 2:11. Romanos 2:11. Puede ver cómo Pedro entiende que Dios ama a todos. Porque recuerde que los judíos creían que solamente era para ellos la salvación. Incluso en el libro de Mateo, Jesús les dice, por caminos de gentiles no vayas. Bueno, porque hay tiempos, hermanos, primero a los judíos y después se abre el evangelio a todo el mundo, porque así están los planes de Dios. Pero los judíos entendían que solamente ellos eran la nación escogida por Dios. La promesa de Abraham solamente en ellos, y Dios muestra, no es así. Es el plan para todo el mundo. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay. ¿Tiene sentido esa doctrina entonces? Desde luego que no, ¿verdad? Hermanos, cualquier teoría que enseñe que el hombre puede hacer y deshacer en su vida y esto no determina su salvación, es una doctrina contraria a las Escrituras. Totalmente contraria. ¿Dónde está el arrepentimiento entonces? Jesús dijo, ¿verdad? Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. No dijo Jesús, vengo por unos nada más, ya está, desde antes. A ver quién les dice, ¿verdad? Pero nada más algunos. Entonces, ¿por qué preocuparse por el alma? ¿Por qué orar por los demás? ¿Por qué estudiar la palabra, ayudar a los necesitados, predicar el evangelio a otros? No tendría ningún sentido si Dios ya determinó algo desde antes. La palabra predestinar aparece 3 veces en las Escrituras. Leímos Romanos 8:29, predestinó. Vamos a Efesios 1:4-5. Efesios 1:4-5. Vamos a leerlo desde el 3, hermanos.
Perdón, Alex, como lo hicimos en la lectura de hoy. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a leer también el 11 y 13, aquí mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Siempre está haciendo una referencia a Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No fue una elección irresistible, sino haber creído el evangelio, hermanos. Ahora, algo muy importante que le quiero decir. Mire, por favor, póngame atención. En estos pasajes, la predestinación no hace una referencia específica a la salvación, de quién es salvo y quién no. Habla de una posición de privilegio compartida en el futuro de los que ya somos salvos. Ese es el contexto de la palabra. No está hablando de predestinar como para salvar. ¿Ok? Habla de la posición que tenemos de privilegio, hermanos, compartida en el futuro. Todo lo que nos espera, hermanos. ¿Ok? Privilegios compartidos en el futuro de los que somos salvos. Oye, ¿Dios nos escogió? Claro que sí. Sí me escogió porque yo le busqué con todo mi corazón. Cuando yo me arrepentí, recibí, ven para acá. Él nos escoge. Dios es omnisciente, hermanos. Posee toda sabiduría. Es bueno y justo. Ahora, le explico algo importante aquí. Por supuesto que desde antes de Adán y Eva, ¿Dios sabía que iban a pecar? Sí, Él sabe todo. Muy bien. Por eso desde Génesis está el Evangelio. En ese preconocimiento de Dios, Dios hizo un cielo, hizo un infierno, porque Dios sabe quién va para acá y quién va para acá. Dios lo sabe, el que acepta y el que rechaza. Pero recuerde, es un acto voluntario, porque somos agentes morales, venimos de Adán en una condición de pecado, muertos espiritualmente, no conectados con Dios, con una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ok? Entonces la Biblia no enseña que escogió unos para el infierno, porque entonces si el criterio es que Dios eligió unos para salvación, entonces ¿dónde dice que escogió otros para el infierno? Entonces la lógica, la conclusión sería que también debería estar ahí, ¿verdad? Él los escogió para el infierno, en ningún lado de la Biblia encuentras eso. Vamos a Juan 3:16. Juan 3:16 y luego brincamos al 36 aquí mismo. Todos los que empezamos a leer las escrituras, este versículo lo sabemos de memoria, ¿verdad? Hasta lo podemos decir de memoria. Porque de tal manera amó, ágape, amó Dios a unos cuantos, no, ¿verdad? Amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel no escogido, no seleccionado, para que todo aquel que en él cree, esta palabra creer va más allá de creo. Yo creo que Cristo vino, sí, sí creo, pero eso no me salva. Creer es entender que Él es el único que me puede perdonar y me puede dar la vida eterna. Es que Él sea mi Señor. Va más allá de un simple creer. Porque para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El 18 me da más explicación. El que en él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, este versículo destruye toda la doctrina. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no quieres venir al Evangelio de Cristo? Porque hay obras malas y no quiero cambiar. No quiero, no, gracias. Ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que cambiar. No me quiero arrepentir. Mire lo que dice el 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué dice? La ira de Dios está, eso hermanos, cuando lo leí, una persona que está caminando en el mundo y no quiere de Cristo, la ira de Dios la tiene encima hasta que él pierde la vida. Esta palabra rehusar es como decirle, mira, aquí tienes un medicamento, tómatelo para que te cures de este problema que tienes. Ah, sí, gracias, pero tómatelo para que te alivies. No, 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 eso es rehusar. Y aquí es con Cristo. ¿No quieres a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador? ¿No quieres entregarle tu vida, pedirle perdón? Estoy pensando, estoy checando. Ok, mientras tienes vida, ahí está el Señor. Nada más que el Señor sabe si vas a aceptarle o no. Y también Dios sabe si lo vas a aceptar con dolor. ¿Cuántos testimonios hay de personas que llegaron a los pies de Cristo en medio de dolor, de sufrimiento, hermanos? Hermanos, el amor de Dios es tan grande que así es como Él iba a aceptarlo. Cualquier escenario en mi vida. Mire, si yo no entendiera bien las Escrituras, yo podría dar un testimonio como presbiteriano, porque muchos tienen esta doctrina. Yo podría decir que en efecto Dios me eligió. Yo me convertí a Cristo sentado en la sala de mi casa cuando nos estábamos cambiando. Lo único que faltaba era la sala. Ya habíamos metido cajas, ¿no? Mi esposa es buena para las cambiadas de casa. Y estábamos ahí en la sala, ya era lo último que queda. Y yo vi en la mesa un folleto de alabanza y decía Jehová. Y como yo de niño me llevaron ahí con los testigos de Jehová, pues para mí Jehová es Dios. Y cuando yo vi Jehová, dije, Jehová. Y le dije a mi esposa, te voy a acompañar, te acompaño este domingo. ¿Me vas a acompañar? Sí. Y llegué. Y cuando llegué, hermanos, llegué con una defensa. A mí nadie me va a meter cosas. Yo sé, yo soy inteligente. Nadie me va a engañar. Pero ahí estaba. La misericordia de Dios me dejó ahí. Y pasaron los meses y yo ya no sabía ni en qué creer, hermano. Porque yo veía a mi pastor que iba y venía ahí, caminaba de un lado a otro, hablaba del infierno. No, no, eso no existe. ¿Cuál infierno? Y luego hablaba del cielo. No, 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 solamente 144,000, eso no. Pero ahí seguía, hermanos. Dios en su misericordia me dejó hasta que entendí que tenía que entregarle mi corazón a Cristo y hablar con Él y confesarle con mi boca. Ahí entendí todo. Ahí cambió. Ahí recibí. Entonces yo puedo decir, sí, realmente nadie llegó conmigo y me dijo, siéntate Alejandro, te voy a explicar el Evangelio. En mi caso no fue así. Bueno, Dios de formas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Y yo en mi relación personal con Dios, pues también yo oro, hermanos, como ustedes, y digo, Señor, ¿por qué me convertí tan tarde? Yo me convertí a Cristo a los 45 años. Y digo, Señor, si te hubiera conocido de joven, ¿por qué? ¿Por qué me llevaste con un folleto? En su omnisciencia, Dios sabía, y Alejandro va a entender. A lo mejor me hubieran compartido el Evangelio antes y no hubiera yo aceptado. Es muy probable. Me quedé yo pensando en eso, hermanos. Pero Dios lo hizo de esa forma. Dios sabía, ¿ok? Dios sabe cómo trae a cada persona. Dios usó a Faraón de una forma de endurecer su corazón
aflojar, endurecer. Por supuesto que Dios tiene control de las personas, pero lo que hay que entender es que Dios usa a todos. Usa al incrédulo, usa al creyente para sus propósitos. Y Dios usó a Faraón para que vean su gloria de Dios. Usó a un hombre incrédulo, necio, y Dios intervino en su corazón como él quiso. Pero Dios sabe que tú no te vas a convertir jamás, pero te voy a usar. Como usó al rey de Babilonia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A Ciro el persa, cuando los deja salir a que vayan y reconstruyan los muros, el templo. Dios es Dios y hasta el diablo usa también. ¿Estamos de acuerdo? Para sus propósitos. Hermanos, una conclusión importante. Vamos ahora a las conclusiones. Lo dije al principio. Toda persona que reciba a Cristo en su corazón como Señor y Salvador es mi hermano en Cristo. Oye, es que está en una iglesia carismática donde brincan y bailan y juegan a la víbora de la mar, el que se quede atrás. Y mira, si esa persona recibió a Cristo en su corazón, verdaderamente con todo su corazón, está en una muy mala doctrina, pero es salvo. Lo vamos a ver en el cielo. Porque ya ve, hay unas iglesias así, que andan corriendo. El de adelante corre mucho, el de atrás se quedará. Mira, hermano, Dios es tan bueno conmigo que si yo hubiera llegado a eso cuando le dije a mi esposa, te voy a acompañar, los agarro y me salgo corriendo. ¿Dónde llegaste? Pero gracias a Dios llegué a una buena doctrina, con una muy buena enseñanza. Pero ¿qué le quiero decir? Cualquier persona que reciba a Cristo es mi hermano en Cristo. Presbiterianos, conozco hermanos presbiterianos que verdaderamente, híjole, les tengo una estima alta. Buenos hermanos, entregados al Señor. ¿Ok? Entonces, la denominación me dice mucho sus doctrinas. Incluso la mayor parte de las diferencias es en escatología. Pero lo que nosotros enseñamos es, hay que ser bíblicos. Cuando yo doy clases, ¿qué es lo importante? Ser bíblico. ¿Y por qué bautistas? Bueno, tenemos que tener una denominación para un registro. Y porque yo sé que la línea bautista pues tiene una buena doctrina, aunque también los tachan de legalistas. Eso también pasa, hermanos. Hay personas que llegan a las congregaciones de los bautistas y dicen, son bien aburridos esos. Man. Hay gente que quiere emoción, quiere llegar y sentir ahí. Lo más importante es alabar. El mensaje es lo de menos, pero alabar al Señor. No tiene nada de malo levantar las manos. Dice la palabra levantar manos santas. Eran los que vivían en santidad realmente. Pero hay que tener cuidado. Porque también la alabanza, hermanos, es una línea muy delgada. Y tenemos que tener ese cuidado. Si no, al ratito se sale de control, hermano. Al rato voy a ver aquí a Salvador brincando aquí. No, ¿verdad? No queremos eso, hermanos. No es cierto. No, Salvador es un hermano que le aprecio. Él me conoció desde que llegué incrédulo a la iglesia. Pero hermanos, entonces esta doctrina de predestinación calvinista contradice el plan de Dios y su propósito de ganar almas a Cristo. ¿Por qué es importante una buena doctrina? Hermanos, con una buena doctrina, pues Dios nos va a usar para ganar almas al Señor. Dios lleva el Evangelio por medio de nosotros, así Él hizo su plan. Necesito doctrina. Una iglesia que no tiene una buena doctrina no va a ganar almas. ¿Me explico? Es importante que tengamos una buena doctrina. Contradice totalmente el plan de Dios. ¿Ok? Esta doctrina, como lo hemos dicho, pone a un Dios cruel. Esa es la realidad, hermanos. Que no le da oportunidad a otras personas porque por dedazo Dios no quiso. Eso definitivamente no es correcto. Deja sin propósito la gran comisión que encargó Jesucristo de llevar el Evangelio. En los Evangelios, después de la resurrección de Cristo, en los Evangelios el encargo final es ese, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es importante, ¿verdad? No hay una redención incondicional arbitraria. No existe. Todos tenemos el libre albedrío y hemos decidido seguir a Dios. Hay textos donde dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Somos eternos. ¿Con Dios
o sin Dios, pero somos eternos. Es algo que debemos tener en cuenta. No hay de que me muero y ya todo se acabó. No, Dios va a juzgar. Entonces no puedo tomar esta palabra predestinación y malentender lo que realmente significa. ¿Ok? Ahora quiero leer el último versículo, hermanos. Vamos a Isaías 66, 22, 24. Como lo hemos dicho, Dios habita en la eternidad. Tiene un preconocimiento de todo. Él no está sujeto al tiempo, nosotros sí. Dice la palabra que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días de 24 horas y en el séptimo día descansó. Pero lo que yo entiendo en las Escrituras es que Dios lleva 2000 años desde Cristo para acá y súmele otros 4000 del Antiguo Testamento, 6000 años, 2 y 4, reconciliando a la humanidad. Dios le mostró a Adán la salvación. Le puso piel animal con un sacrificio, derramamiento de sangre para mostrarle cuál era el camino para salvación. Y eso lo enseñó Adán a sus hijos. Y por eso entendemos con los patriarcas lo que ellos hacían para perdón de pecados, los holocaustos. Esa enseñanza está desde el principio por Dios. El método de salvación no ha cambiado. Antes del Antiguo Testamento, creer en la promesa de Dios, que vendría a la tierra el Hijo de Dios, y ahora nosotros en este tiempo creemos que vino Jesús, pagó en la cruz, derramó su sangre, y si yo pongo mi confianza en Él, me arrepiento, le pido que me perdone y que sea mi Señor, tengo la salvación. Tengo la conciencia que me dice que soy pecador, y tengo una conciencia que me muestra que Dios existe. No hay pretexto. A veces nos cuesta trabajo entender cosas profundas de las Escrituras, hermanos, pero al final nosotros entendemos y estaremos de acuerdo con Dios en la santidad, en la consumación de las cosas como las hace Dios. Mire el 22, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Mira el 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Está diciendo que los que no escogió, no, los que se rebelaron contra mí. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Y mire estas palabras. ¿Qué dice? Y serán abominables a todo hombre. Yo voy a estar de acuerdo con Dios. Ah, Señor misericordioso. He creído en ti y voy a tener una eternidad contigo, Señor, para toda la vida. Eternidad. Y fui salvo, ¿cómo? Porque le creí a Dios. Por medio de la fe llegó la gracia con nosotros. Este texto es muy importante. Vamos a estar de acuerdo. Imagínese usted familiares de sangre que rechazan y rechazan la palabra de Dios. Serán abominables a todo hombre. Dios se va a encargar de que no suban al corazón familiares que no quisieron saber nada de Dios y están en el infierno. Estoy de acuerdo con Dios. Pero no siente nada, Dios se va a encargar de eso, hermanos. No va a subir a nuestro corazón. ¿Es amor de Dios? Recuerde algo para terminar. Esta es la palabra de Dios y en todo el libro está el amor de Dios constante. Ve, necesitas reconciliarte conmigo. ¿No quieres? Está bien, no te preocupes. Allá abajo te veo. Es fuerte, ¿no? La forma como murió Jesucristo, hermanos, es desgarradora. Póngase a leer la muerte de Jesús.
cómo murió, el sufrimiento. Vamos a preparar una prédica ahora para estos tiempos que, pues que ya sabemos, ¿no? Del Viernes Santo. Ese es el amor de Dios. Y el que no quiere el perdón, pues va al infierno. No hay escogidos ni no escogidos. Amén. Nos vamos a orar. Padre, ¿te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. Y
¿Cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.